todas mis compañeras. Y estoy muy agradecida de estar acá. Gracias al comité organizador por invitarme. Es un placer siempre estar entre ustedes y charlar de estos temas que son tan interesantes y tan bonitos. Y bueno, voy a empezar con la presentación. Cualquier cosa, Mónica me avisa si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieren, tengan alguna inquietud que no puedan esperar para saber. Y si no soy muy clara, por favor, me lo dicen. Bueno, bienvenidos a esta charla. Espero, bueno, que sea algo ameno, que podamos, sí, divertirnos. El mundo de la epigenética y de la genética está viviendo una revolución. Cada vez aparecen más trabajos de investigación acerca del tema, cada vez se utilizan más estas palabras. Se están abriendo fronteras, así que es muy interesante conocer lo que se está haciendo. Y creo que, bueno, mi intención en esta charla es, digamos, hablar acerca del tema, pero también traer el lenguaje y los conceptos del campo para que podamos acceder a la literatura, a los estudios y a cosas que nos permitan aplicarlo en lo que a nosotros nos interesa, que es el fortalecimiento, digamos, de las políticas de salud, en el apoyo a las madres directamente, al bienestar de las familias. Entonces, bueno, les doy la bienvenida con esta gatita. Seguramente muchos de ustedes conocen este tipo de animales. Vamos a hablar... Amaranta, sí. Dos cosas. Una, si podés poner en pantalla completa, y otro, que no pasó tu diapositiva, o sea que la gatita la vemos al costado, pero no está. Pues mira, yo ya estoy en pantalla completa, pero no sé. Ahora, a ver. A ver, ahora dejé de compartir, a ver si ahí, porque quizás está un poco lento. Perdón, pero me parece que tenés que compartir, compartir toda la pantalla en vez de una ventana, ver, para que se voy, vea entonces. Ahí, completa. pantalla completa. Compartir. Ahora me está dejando esto y yo la cambio así. A ver, cuéntenme si la ven bien. Sí, ahora sí. Completa la portada de la presentación. Sí. Una sonrisa porque te voy a sacar una foto. Muy bien. Perdón, yo lo que necesito es que pongas ocultar al cartel que aparece, porque si no eso en la grabación sale. Ahí está. Perfecto, gracias. Ay, genial, muchas gracias. Sí, porque yo estas cosas no las había hecho. Bueno, a ver si avanzo. Ahí estamos viendo ya. Sí, el gato. Genial. Bueno, esta es una gatita carey, y sabemos que es gatita por los colores del pelaje que tiene. Y yo espero que cuando terminemos la presentación, cada uno de ustedes, cuando vea una gatita carey, va a saber por qué es carey, porque tiene este patrón de pelaje, de colores, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo epigenético, ¿sí? De regulación epigenética en el color del pelo de los mamíferos, en este caso de esta gatita. Así que bueno, me pareció que era una buena idea como para que mantengamos esa imagen. Y bueno, bienvenidos. Bueno, la Liga de la Leche respalda plenamente el Código de Comercialización de Sociedades de la Leche Materna, y bueno, todos los líderes también. Yo no tengo conflicto de interés, no recibo financiamiento de ningún tipo proveniente de la industria de sucedáneos de la leche materna, ni de empresas que violen el Código de OMS. Y bueno, esta es nuestra declaración de inclusión en Liga de la Leche en cuanto a que nosotras ofrecemos el apoyo a todo aquel que se acerca en busca de justamente eso, nuestro apoyo en cuanto a la lactancia. Ahí están apareciendo bien mis diapositivas, van pasando adecuadamente. Sí, estamos con el genoma. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar, voy a hacer una pequeña introducción. Mi idea es llevarlos de la mano. Bueno, por ejemplo, para Cintia, que nos contó que es bióloga molecular o tiene este tipo de conocimientos, le va a hacer como un repaso súper ligero de esto, pero quizá para mucha gente en la audiencia, pues a lo mejor el concepto de gen o de transcripción o de factor de activación
sea algo que no tenga dentro de lo cotidiano. Así que vamos a tratar de adentrarnos en ese lenguaje y en el tema, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos el concepto de genoma, que sería el conjunto de genes de un organismo, ya sea bacteria, planta, un gato, un perro, lo que sea. Bueno, el conjunto de sus genes es el genoma, ¿sí? Y en el caso de la investigación en cuanto a la estructura del DNA, acá se movió un poquito la diapositiva. Les pido disculpas porque esto, la imagen se puso sobre las letras. Bueno, en 1953 se llegó a dilucidar la estructura de la doble hélice del DNA. Esto es algo que ya todos sabemos, que nuestros genes, la molécula que codifica para la información, digamos, que nos constituye, es una doble hélice, ¿sí? Y bueno, esta es la estructura, es una caricatura de los descubridores de la estructura. Watson y Crick son los más famosos, pero bueno, también intervino una mujer que lo que hizo fue generar imágenes por difracción de rayos X que dieron a Watson y Crick la idea o la confirmación de que esto era una doble hélice de base espirimídica. Fue muy importante en ese momento, digamos, descubrir la estructura de la doble hélice llevó al conocimiento acerca de, bueno, no solamente cómo era esa cadena o esa molécula tan interesante que cifra nuestra información genética, que se hereda de generación en generación, sino que también daba información al respecto de cómo se propaga la información, o sea, cómo se hereda, cómo se duplica, cómo se leen los genes, de qué manera un padre hereda esa información a su hijo, ¿sí? ¿Cómo se puede dispersar esta información? Bueno, en un salto tremendo hasta 2001, dos grupos al mismo tiempo publicaron lo que era un borrador de la secuencia del genoma humano. Obviamente no fue el primer genoma que se secuenció ni que se publicó, empezaron los grupos de investigación haciendo la exploración al respecto de organismos más sencillos como bacterias, hongos y otros microorganismos, pero bueno, la gran ambición en ese momento, o el gran interés, era descubrir cuál era la secuencia de nuestro genoma completo. ¿Por qué? Bueno, aparte del interés básico por saber esto, se pensaba que, bueno, conociendo la secuencia íbamos a saber muchísimo al respecto de por qué somos como somos, por qué nos afectan las enfermedades que nos afectan, por qué envejecemos, por qué nos enfermamos, por qué hay personas que son longevas, otras que no, etc. Y bueno, estos dos grupos publicaron más o menos al mismo tiempo y se encontraron con diversas sorpresas. El genoma humano ha dado muchísima información, por supuesto, y muchas sorpresas. A paralelo a esto, la investigación o el desarrollo de las técnicas para acceder a la información también ha sufrido una revolución, porque en el tiempo en el cual a partir de que se conoce la secuencia en los 50, después se generan tecnologías que permiten la amplificación de los genes, la famosa PCR que todos hemos escuchado ahora, bueno, con la pandemia, que todos nos hacíamos una PCR. La posibilidad de amplificar la molécula de DNA in vitro en un laboratorio trajo una revolución en sí. Nos permitía analizar esa molécula, amplificarla, secuenciarla. Primero, por supuesto que fueron cosas muy pequeñas, unas cuantas pares de bases. Hoy se secuencian genomas enteros, varias veces además. Entonces, ha habido como un salto enorme, una revolución. Hoy se dice que más que una etapa, digamos una era de genes, como era la época en la que se estaban secuenciando los primeros genomas o se estaban secuenciando los primeros genes, hoy vivimos la revolución de los genomas. Bueno, nuestro genoma entonces es enorme,
tiene gran cantidad de pares de bases, digamos, pero en realidad no tiene tantos genes, no nos cifran tantas unidades de información. En el primer borrador había entre 30.000 y 40.000, después se ha ido depurando y hoy en día se piensa que hay alrededor de 21.000 genes, más o menos, ¿no? Entonces, esto es en sí, quizá una sorpresa para los investigadores que se pensaba que esto era muchísimo más. Bueno, la cantidad de pares de bases y de, digamos, estas letritas que todos conocemos, adenina, timina, guanina, citosina, que están emparejadas, que son espejo una de la otra, es enorme. Y lo que llamaba la atención a los investigadores es que, bueno, extendida la molécula de DNA, si nosotros pensáramos ponerla así planchadita, ¿sí? En una forma horizontal, llegaría a ocupar 2 metros, más o menos el DNA de un cromosoma de una célula nuestra, ¿sí? Y con la cantidad de DNA, si nosotros pusiéramos todas nuestras moléculas, o sea, del DNA de un ser humano en una célula diploide, una hebra detrás de otras bien planchadas, llegaríamos a dar 300 veces, digamos, la distancia de la Tierra al Sol. O sea, es una cantidad de DNA enorme, ¿sí? Bueno, como este DNA está dentro de una célula, eso se ha encontrado o se ha visto que lo que pasa es que está perfectamente empaquetado. Como cuando nosotros hacemos un viaje y tenemos que meter todo lo que vamos a usar en un viaje en una maletita, que te dicen, no tienes la posibilidad de llevarte más maletas, vas a tener que ordenar muy bien. Bueno, la célula hace más o menos lo mismo. Entonces, toda la información que va a estar codificando para que esa célula y las de todo el cuerpo funcionen, va a tener que estar perfectamente empaquetadas. Entonces, muy pronto se vio, gracias a la investigación, a los trabajos, al avance de las técnicas, que el DNA no está desnudo dentro de la célula, o sea, aquella doble molécula o doble hebra de Watson y Crick, en realidad está asociada a una gran, pero gran, enorme cantidad de proteínas, ¿sí? Y que además estas conforman una estructura en sí que sería la fibra de cromatina. Acá, esta es una caricatura, por supuesto. Ustedes pueden ver la hebra de DNA, la doble hélice preciosa, ¿sí? Cómo va a ser empaquetada y cómo da 2 vueltas alrededor de lo que le llaman un nucleosoma, que es la asociación de 4 proteínas, ¿sí? De 8 proteínas en realidad, que les llaman histonas. Después vamos a hablar un poquito al respecto de estas proteínas, pero estas proteínas que se llaman histonas forman un octámero, como un barrilito, alrededor del cual la hebra de DNA da 2 vueltas. Después el octámero también tiene asociación entre sí y se va como enredando también, de una forma que no es aleatoria, sino que tiene una lógica, digamos, de funcionamiento. Y esto se hace una condensación y así se genera lo que le llaman la fibra de cromatina, que a la vez también se va a asociar en otra estructura y de esa manera forman lo que nosotros casi siempre asociamos con una imagen como los cromosomas, ¿sí? Que son estas estructuras que parecen una X, en el caso del cromosoma sexual femenino, y que podemos verlos en algunos momentos con algunas tinciones. Bueno, en ese caso nosotros estamos viendo el DNA súper empaquetado. La pregunta siguiente, bueno, esta es una caricatura que me gustó, en donde está el DNA en la bañera, está desnudo, pero cuando ya sale y se va a vestir y va a estar funcionando, pues se va a asociar a sus histonas, que acá hacen el chiste de la toalla para ella, con her stones, y la toalla para él, que es his stones. Bueno, estas proteínas se asocian al DNA y le dan estructura. Pero también tiene que ver con funcionamiento, no solamente es un empaquetamiento para que quepa en las células, sino que lo que se ha visto es que esto tiene la lógica de la función fisiológica, ¿sí? Y esto lo que lleva es a, bueno, ¿cómo entonces esta información puede ser accesible? Esto es, ¿de qué manera esa información va a ser leída e interpretada?
nosotros tenemos en el DNA toda la información respecto a nuestra especie, respecto a cómo funcionan nuestras células, cualquiera de los 250 tipos de células que existen en nuestro cuerpo, toda la información está cifrada en esa molécula. Ahora, ¿cómo la vamos a leer? Ahora, no vamos a leer toda al mismo tiempo. No podemos leerla toda en una especie de caos, porque entonces no sabríamos qué es lo importante, cuál es lo pertinente. Es como si leyéramos un libro, pero el libro tiene una lógica de lectura. El autor nos propone un orden, una secuencia. De esa misma manera, la información puede ser accesible para que sea comprendida y, digamos, funcione de una manera pertinente. Entonces, cuando se habla de expresión génica, a lo que nos referimos es en qué forma se estarán leyendo esos genes, en qué momento. Y cuando un gen está funcionando, se dice que se activa, ¿sí? Y cuando está sin funcionar y no se lee ni se codifica para la proteína para la cual ese gen codifica, se dice que se silencia o se inactiva, dependiendo del grado en el cual se esté leyendo, porque los genes se pueden leer totalmente, se pueden leer muy poco, se pueden apagar totalmente o se pueden apagar parcialmente. ¿Sí? Esto es como una cuestión de sintonía. Bueno, no todos los genes se activan al mismo tiempo, como ustedes saben. Ahora está también esta idea que un gen, una proteína, en un momento dado del desarrollo de toda esta investigación, se pensaba esto, que un gen daría lugar a una proteína que puede ser estructural o catalítica, como en el caso de las enzimas, que pueden estar implicadas en diferentes procesos. Hoy se sabe que no es necesariamente así. O sea, se abre un abanico de posibilidades. La secuencia de DNA cifra toda la información, no se lee toda al mismo tiempo, se puede leer en diferentes momentos, no se lee con el mismo énfasis toda la secuencia, no codifica para una sola proteína un gen, puede codificar para proteínas diferentes. Entonces hay toda una variedad y una flexibilidad que le permite a la célula funcionar, ¿sí? Bueno, esto es a lo que yo me refiero. Cuando nosotros tenemos la hebra de DNA, está pareada, ¿sí? Respecto a su complementariedad en estas bases, que son la adenina, timina, guanina, citosina, que todos hemos estudiado en la escuela y que conocemos bastante bien. Sabemos que T es complementaria de A, C es complementaria de C y así. Tenemos la doble cadena. Cuando se inicia la transcripción, esta cadena tiene que abrirse. Y hay, créanme, una cantidad enorme, pero enorme de proteínas que funcionan sobre la hebra de DNA para que este proceso se realice, se abra la molécula. Y entonces hay otras proteínas que lo que hacen es leer la hebra de DNA y realizar lo que le llaman la transcripción, o sea, van a convertirla a otro idioma, que sería la generación de otra molécula que le llaman RNA. ¿Sí? Esto seguramente ustedes lo han escuchado y seguramente cuando accedan a la literatura van a escuchar respecto a que hay diferentes tipos de RNA. Está el RNA mensajero, como es en este caso, el que se genera cuando se lee un gen, el RNA de transferencia, que es el que va a leer el mensajero y va a producir una proteína, los microRNAs, que son RNAs chiquitos, hay otros que son los antisense, ahora se utiliza también esa palabra. Hay muchas, diversas moléculas de RNA que se han ido descubriendo y que se están estudiando. Entonces, cuando se lee un gen, se genera un transcrito, que es esta molécula de RNA. Y después se realiza lo que le llaman la traducción, porque de moléculas como el DNA y el RNA, después se va a producir
una molécula completamente diferente, que es una proteína, que tiene otros elementos, que son, por ejemplo, el engarce o la unión de los aminoácidos, metionina, isoleucina, serina, triptofano, el famoso triptofano, la leucina, etc. Y así se generan las proteínas, ya sea para la estructura del pelo, para la estructura de la piel, para formar una enzima que vaya a cortar la glucosa o una enzima que vaya a digerir otra proteína. Bueno, así todo. Entonces, esta es la forma en la cual se accede a la información. Ustedes ven, esto es una caricatura. Entonces nosotros tenemos la secuencia de DNA, que acá está súper accesible, la podemos ver, se abre, se genera el RNA, después el RNA se lee y se transcribe una proteína. Pero ya hablamos de que el DNA no está solo, está asociado a un montón de proteínas. Y además, en el caso de las células eucariotas, que es nuestro caso, esto es un poquito más complejo porque el DNA no solamente están todos los genes pegaditos y se lee todo de corrido, sino que hay secuencias no codificantes, que esta es otra cosa que se encontró cuando se leyó toda la secuencia del genoma, se empezó a analizar y se vio que, bueno, no hay tantos genes, hay mucha secuencia que no codifica para nada, pero que no se sabe para qué está. Bueno, ahora lo que se ha visto es que esa secuencia, que parece que no codifica para nada, tiene un papel en la regulación de cómo se lee la secuencia que sí codifica, ¿sí? Y además, algunas de esas secuencias también tienen que ver con el procesamiento de los genes y después con la proteína final que se va a producir. En la célula eucariota también, acuérdense, hay una compartimentalización y entonces tenemos un núcleo, que es un lugar donde hay una función, digamos, especializada de lectura, de almacenaje, de procesamiento del material genético, y esa información sale al citosol. En el caso de las bacterias esto es más simple. El DNA tampoco está asociado a tantas proteínas, la traducción se realiza en el citosol, es algo distinto. Pero la complejidad de la célula eucariota implica otras cosas. Bueno, ¿está ahora bien? ¿Me escuchan perfecto? Espero que se esté entendiendo. Sí, te escuchamos perfecto, Amaranta. Bueno. No te puedo contestar enseguida porque yo estoy silenciada, porque como me entran los pedidos para entrar Claro. en el chat, por eso me silencié, pero está todo muy bien. Perfecto. Bueno, yo para saber, porque si no, Claro, vuelvo cualquier cosa. Bueno, entonces, ustedes seguramente también han escuchado que los genes de eucariotas no son, digamos, no son unidades, tienen módulos, digámoslo así. O sea, un gen tiene zonas codificantes que se les llama exones y zonas entre las zonas codificantes que no son codificantes, que no van a formar parte de la proteína, que le llaman intrones. Y hay un proceso en el cual se cortan los intrones, ¿sí? Después de la transcripción, y se genera lo que le llaman el RNA maduro, ¿sí? Este proceso también tiene que ver con regulación y también va a dar variedad en cuanto a la proteína final. Bueno, yo se los cuento para que ustedes tengan en mente esta situación, que un gen puede tener varios elementos que lo que le dan es flexibilidad, ¿sí? Para finalmente producir proteínas diferentes. Por eso ahora esa afirmación de que un gen, una proteína, dejó de ser cierto, porque un gen puede generar diversas proteínas dependiendo cómo se procesa, cómo se hace el pega y corta de esas unidades codificantes en el gen. Esto es parte de la complejidad que existe en los eucariotas. A veces, ustedes ven en esta caricatura, en este esquema, hay una flechita aquí donde dice gen 1, hay una flechita que indica la dirección de lectura del gen. Esa flechita también indica que ahí empieza la lectura del gen y la transcripción de ese gen. Es como una forma en la cual los biólogos moleculares decimos, mira,
Acá se empieza a leer. Y ustedes van a ver en la literatura, en algunos esquemas donde se tratan este tipo de cosas, que hay esas flechitas. Bueno, eso indica el inicio de la transcripción. Ahí hay elementos reguladores que permiten que ahí se monte la maquinaria de transcripción y entonces empiece a leer ese gen. Estos elementos son reguladores, pero no son los únicos que hay. Puede haber elementos de regulación incluso en los intrones también. Bueno, dependiendo de quiénes son esos activadores, va a ser, digamos, la activación de ese gen. Los activadores pueden ser proteínas que favorezcan la transcripción de ese gen o proteínas que no favorezcan, sino que apaguen ese gen, porque ese gen en ese momento no es pertinente que se lea o no es pertinente que se transcriba, no es necesaria esa proteína o no hay que tener esa proteína porque a lo mejor en ese momento fisiológico es perjudicial. Entonces, hay diferentes proteínas que se les llaman activadores o represores que van a ir a unirse, ayudadas por muchas otras, a los sitios en el DNA para permitir la activación o la transcripción. Entonces tenemos activación cuando se ponen los dos activadores, como ustedes ven. Puede haber una poca transcripción si hay solo un activador o no hay transcripción cuando se pega un represor de la transcripción. Esto estamos hablando de proteínas que se unen al DNA o se unen a otras que se unen al DNA. Esto además pensemos que está lleno de histonas y todo esto en una conformación compleja. Bueno, de esa manera la célula regula qué cantidad quiere de cada gen. Puede ser que el gen 1 lo quiera mucho, el gen 2 en ese momento no lo necesita, del gen 3 se hace mucha falta, entonces hay que producir mucho para que se lea mucho y para que se produzca mucha proteína. Y en este caso, en esta célula, el gen 4 no es necesario y no lo voy a leer. A pesar de que lo tengo en mi genoma, no lo quiero. No quiero el producto de ese gen. De esta manera yo regulo. Así entonces, los genes deben expresarse en el lugar correcto y en el momento correcto. Esta rana tiene su genoma, tiene sus cromosomas, tiene toda la información para producir la rana. Toda la información rana está en ella, en todas sus células. Pero no toda se lee en el mismo momento y a lo largo de su ciclo de vida, esta lectura va a ser diferencial. Y va a haber activadores y proteínas y marcas, ahora vamos a introducir esta palabra, que van a indicar en qué momento es pertinente leer el gen para, por ejemplo, la generación de la cola del renacuajo, en qué momento ya no es necesario y hay que reducir esa cola y entonces empezar a producir patas, y cuando esa cola ya no es prescindible y hay que dejar de irrigarla, y entonces hay que hacer crecer los músculos de las ancas, y así hasta que se genere la rana adulta, con su genoma rana, que no ha sido leído todo al mismo tiempo, sino en una forma pertinente y correcta. ¿Sí? Bueno, esta orquesta, como ustedes saben, este es un ejemplo que una vez lo vi darlo a Alberto Complit y que le gusta mucho darlo, bueno, tenemos la partitura, ese sería el genoma entero, pero la forma en la que la vamos a leer depende del énfasis, ¿sí? El director de orquesta va a decir, bueno, un poquito más de énfasis en esta parte de cuerdas o de viento, así, ¿sí? Es una interpretación y otra forma de leer lo que sería la secuencia entera. Ahora, lo que nosotros hablamos al respecto de esta charla es lo que le llaman la epigenética. Y la epigenética, en el sufijo dice epi, que quiere decir por arriba. Lo que está por arriba del genoma, o sea, de las letras. Ya hemos hablado, igual, de esta cuestión de las histonas, de los activadores, de cómo está asociada la hebra de DNA y los genes a proteínas que tienen que ver con su regulación. Por ejemplo, estos activadores que vienen y se pegan al DNA, pues tienen un papel.
al atraer a la maquinaria transcripcional para que entonces lea esa parte del genoma. Pero estas proteínas que se unen al DNA también son susceptibles de participar en la regulación. Y están acá las histonas que forman esta pelotita, que es el nucleosoma, que también pueden ser modificadas y a las cuales se les ponen, yo les llamaría banderitas de siga, de pare, etcétera, que tienen que ver con modificaciones químicas que se realizan en las proteínas que forman estas histonas en diferentes lugares. Es muy frecuente que ustedes vean la cola de la histona, la colita de la histona, se le llama así. Entonces, la histona fulana de tal, que tiene una modificación porque se agrega un grupo metilo en una lisina. Ahora ya se sabe, a lo largo de muchos años, se ha hecho mucho trabajo al respecto, en qué sitios se modifican estas proteínas y cuáles son las marcas que se les suman, ¿sí? Y entonces estas marcas resultan en una forma más permisiva de la cromatina, esto es que la cromatina no esté cerrada, sino que permanezca más accesible. Por ejemplo, la acetilación, esta modificación, la adición de un grupo acetilo a las lisinas, permite que, por ejemplo, la estructura de la cromatina sea más laxa, se aflojen un poquito los nucleosomas y entonces el DNA esté más accesible y esté al alcance de los factores, otras proteínas que llegan y se unen a él. Entonces la acetilación sería una marca que permite la llegada de otras proteínas para la transcripción de esos genes. Así como hay marcas que permiten el acceso, hay marcas que inhiben el acceso, cierran la estructura de cromatina, esconden el DNA y entonces no permiten que los factores transcripcionales u otras proteínas se unan. Y entonces ese gen que tiene esas marcas o tiene esas histonas está cerrado, ¿sí? Además de las marcas en estas proteínas, en las histonas, también puede haber marcas directamente en las bases del DNA. Ustedes se acuerdan que vimos ese esquema donde están adenina, guanina, timina, citosina. Bueno, las citosinas, esta base, puede ser modificada de manera que se le añade un grupo metilo, ¿sí? Y la metilación de citosinas también tiene un rol en la regulación de la expresión de los genes. Entonces, esta es la variedad, digamos, de marcas, de banderitas que pueden asociarse a las proteínas o directamente a la secuencia de DNA que tienen que ver con su regulación, que al final es qué tan accesible es para su lectura. Serían como los separadores o una banderita que pones en un libro cuando dices, esta parte me gustó, la quiero leer mucho, bueno, le voy a poner una marca para acordarme dónde está. Pues de esa misma manera, la célula funciona así y marca los lugares que son más necesarios de leer y otros que no me gustaron, como dice acá, bueno, entonces esa parte no la voy a leer, la voy a mantener apagada por ahora. Bueno, la epigenética es esto, entonces el estudio de los cambios heredables en las funciones génicas que se producen sin un cambio en la secuencia. ¿Por qué sin un cambio en la secuencia? Porque hasta ahora, como yo les dije, estamos poniéndole marcas al DNA, marcas a las proteínas que se asocian, pero no hemos realizado cambios en la secuencia de las pares de bases. No cambiamos nada del texto. Amaranta. Sí. Sí. Un problema porque hay uno de los integrantes del auditorio, Carlos Quintero, que está presentando su pantalla. Entonces voy a ver si puedo quitarlo para que aparezca nuevamente tu pantalla. Espera que lo busco entre los integrantes. Avísame si que tengo que regresar a alguna diapositiva o algo.
Listo, volvé a compartir pantalla, por favor, Amaranta. A ver. Ahí estoy. Ahí volví yo. Todavía no. Pantalla completa. Compartir. Ahí está. Ahí estoy. Todavía no está en pantalla completa, pero ahí sí, ya está en pantalla completa. ¿Ahí? Y sí, ya está. Estás en una... No sé si estás en la diapositiva que querés estar. Estoy en la de las histonas, la modificación de histonas. Sí. Creo que esa la vieron. Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, la siguiente era una sobre definición de epigenética, que me interesaba, lo que me interesaba mencionar con esta diapositiva es que les había comentado de las modificaciones que hay para las histonas, estas marquitas que se ponen en estas proteínas que están asociadas al DNA, que también puede haber marcas sobre el DNA, pero que ninguna de esta marca implica un cambio en la secuencia del DNA, no implican cambios en los genes, que a esos cambios nosotros les llamaríamos mutaciones, ¿sí? Que es que ha habido un cambio en las letras, digamos, en la A, en la T, en la G, en la C. Los cambios epigenéticos no implican mutaciones, no implican cambio en la secuencia del gen, implican cambios en todos esos adornos que hemos visto en todas las modificaciones que se realizan de una manera posterior, digamos, a la secuencia. Bueno, este era un esquema un poquito más complejo para que vieran la cantidad de proteínas que están asociadas o los complejos que se van descubriendo que tienen que ver con las modificaciones que se realizan en las histonas. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de acetilación de histonas, de la colita de estas proteínas, estamos hablando de que debe de haber una proteína que realiza esa modificación, otra proteína que borra esa modificación, las acetilasas de histonas ponen el grupo acetilo en las histonas, las desacetilasas de histonas sacan el grupo acetilo. Hay metilasas también que funcionan, hay demetilasas, o sea, hay una serie de proteínas que están funcionando, ¿sí? Y que van a estar haciendo estas modificaciones, sacando las modificaciones dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Estas modificaciones son entonces reversibles. Pueden ponerse y pueden sacarse. Dependiendo del estado funcional de la célula. También, a lo mejor, esas modificaciones se realizan en un momento de vida del organismo y después no se sacan más, porque ya no está la proteína que las puede sacar y no está funcionando en el momento posterior, ¿sí? Esta idea también es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces yo les mencionaba esto, ¿no? Estas señales, modificaciones, grupos que se adicionan a la estructura de las proteínas que están asociadas al DNA, permiten que esta estructura fisiológica, esta unidad funcional, que es la cromatina, esté accesible o no. Cuando está accesible y se puede leer, se llama eucromatina. Y cuando está muy cerrada e inaccesible y los genes no se leen y no se están produciendo las proteínas que están codificadas, se le llama heterocromatina, ¿sí? Y ustedes ven, por ejemplo, acá hay gran variedad de grupos metilo. Eso es importante porque en un momento se ha caracterizado como que la metilación silencia genes. Bueno, esta es una charla que ustedes van a poder encontrar en YouTube del doctor David Alice de la Universidad de Rockefeller. Se llama Epigenética, ¿por qué tu DNA no es suficiente? Y es una charla muy buena, les recomiendo, es muy accesible, trae muchos ejemplos muy bonitos. Y yo lo que les quería mencionar es de las gatitas cálico, que es como la primera gatita carey que yo les mostré. Bueno,
En las hembras de mamíferos, ustedes saben, nosotros tenemos 2 cromosomas X. En el caso de las gatitas, el color del pelo, el alelo, el gen que determina el color del pelaje, está en el cromosoma X. Bueno, como ustedes saben, de manera aleatoria, uno de nuestros cromosomas X va a ser silenciado durante el desarrollo. Esto sucede en todas las hembras de mamífero, pero en estas gatitas es evidente porque, como es un silenciamiento al azar, van a tener el pelaje en una forma de mosaico, ¿sí? Entonces tienen los 3 colores, el color marrón, el color amarillo, el color blanco. Y lo que hicieron en este experimento que menciona el doctor Alice es que fueron a buscar con un anticuerpo los grupos metilo de las histonas en el cromosoma X y encontraron manchitas, que es lo que vemos acá, en el núcleo, que identifican al cromosoma X inactivado porque está metilado, ¿sí? Este cromosoma está silenciado de manera que no se expresa y lo que ven es, o lo que siguen, es la marca epigenética. No hay un cambio en el gen del color. No se sacó el gen del color, no se cortó el gen o se destruyó, simplemente se silenció al metilar las histonas que se asocian con ese gen. Entonces, el gato resultante, que es una hembra, va a tener un mosaico porque unas células expresan un X y otras células expresan otro X y el silenciamiento de los dos es al azar. ¿Sí? Entonces, por eso tienen este color, digamos, impredecible, ¿no? En su pelaje. Así que, bueno, en el caso de las gatitas carey sucede igual. Y en el caso de las cálico, también. Estos son hembras que tienen su cromosoma X heterocromatinizado. Esto es lo que yo había mencionado en la diapositiva anterior. O sea, ese cromosoma está completamente inactivo, cerrado por las marcas que se han puesto en las histonas, en las proteínas que se asocian al DNA. Bueno, vamos a avanzar. De manera que nosotros tenemos un genoma, pero que no se lee de manera, digamos, como ya lo dijimos, todo al mismo tiempo, de una manera azarosa, sino que hay una cuestión fisiológicamente pertinente. Tenemos organismos genéticamente iguales, por ejemplo, los gemelos idénticos, que son idénticos genéticamente, pero que después el fenotipo no es el mismo. Tienen diferencias, se ven distintos, se comportan diferente, porque no son idénticos epigenéticamente, porque los cambios epigenéticos tienen que ver con muchas otras cosas, y no solo la secuencia del DNA, sino con el ambiente. Entonces, en este otro ejemplo que nos trae el doctor Alice, se demostró cómo en el caso de ratones idénticos genéticamente, la dieta materna durante la gestación tiene efecto epigenético. En este caso, estos ratones, lo que pasó con la mamá es que le dieron o se suplementó a la madre con donadores de grupo metilo, ¿sí? Ojo, donadores de grupo metilo muy eficientes, de manera que tuvieron efecto en el color del pelo del ratón. Amaranta, voy a tener que interrumpirte ahora, disculpen, no pero nada. ¿Qué pasó? Dicen que es posible que a los 60 minutos se corte y nosotros empezamos menos 10. Así que por si acaso, por si eso sucede, acabo de poner un link en el chat, le pido a todos que lo copien, es un link de Zoom que nos ofreció Karina Krasnov, así que vayan copiando todos el link de Zoom que acabo de poner en el chat para cuando se corte, si es que se corta,
la conversación con Amaranta. Patricia estuvo investigando ahí en Google y decía que el Meet, cuando es gratis, dura 60 minutos. Sí, si llega a ser así y se corta, nos pasamos todos al nuevo link que copié en el chat. Bueno, ¿okay? ¿Me lo puedes pasar por WhatsApp? Por sí, si no sí, llegó. sí, a vos te lo voy a pasar por WhatsApp y después lo voy a pasar a las listas si es necesario. Ah, buenísimo. Si bueno. Seguir uno más. Bueno, perfecto. Bueno, hasta ahora vamos así. Yo quería explicar este experimento porque es muy bonito. El color del pelo del ratón se determina por un gen que se llama agouti, ¿sí? Lo que se hizo en este experimento es introducir un elemento de control transcripcional que le llaman río arriba, ¿sí? Si ustedes ven en el esquema del lado izquierdo, un elemento río arriba del gen agouti. Cuando este elemento no está metilado, que serían los sitios abiertos, las bolitas estas abiertas, el gen agouti se lee todo el tiempo. Lo que produce ratones que tienen el color del pelo amarillo. Cuando este elemento tiene metilos pegaditos, entonces el gen agouti entra en control fisiológico y se lee solo cuando es pertinente que se lea, y la descendencia es marroncita, como el último ratón. ¿Esto qué quisieron hacer los investigadores con esto? Bueno, demostrar que la metilación es importante para silenciar un elemento. Por ejemplo, el elemento IAP en la parte baja del panel de la izquierda. Si tú tienes ese elemento silenciado, no vas a tener transcripción, digamos, constitutiva o todo el tiempo. La metilación en este caso silencia. Pero además que la dieta tiene efecto en esa metilación, directo. Si la mamá es suplementada con donadores de grupo metilo, va a tener grupos metilos accesibles y va a tener una regulación fisiológica coherente con el ciclo de vida del ratón de ese elemento genético. En el caso de arriba lo que hicieron fue introducir un elemento que lo que hacía era, digamos, evidenciar un fenotipo. Pero como no suplementaron a la ratita de arriba, lo que pasó fue que la descendencia, ¿sí?, fue de otro color. Y además ven que junto con esa desregulación del color, también se desreguló, por ejemplo, el tamaño del ratón y generaban ratones obesos, ¿sí? O sea, la transcripción constitutiva de un gen en un momento en el cual no es pertinente, produce esos desbalances. Entonces, esta es una regulación epigenética por metilación de un elemento genético que tiene que ver con el desarrollo y bueno, que se ve en este fenotipo. Es un experimento muy elegante, muy bonito, y el trabajo, bueno, también es muy interesante para verlo. Bueno, entonces llegamos a esta historia que se habla mucho ahora en epigenética sobre que somos lo que comemos, decían, ¿no? Esta idea de que nuestros alimentos constituyen la base para lo cual nos construye y funcionamos como organismos. Y la nueva idea en la epigenética es que también somos lo que han comido nuestros padres y sus padres antes que ellos. Esta es una idea revolucionaria, pero que, digamos, relaciona la epigenética con el desarrollo, con la enfermedad, con el ambiente, con la función, cómo, de qué manera el ambiente tiene efecto en el genoma, en cómo se expresan los genes. Bueno, una hipótesis o un camino que ha emprendido la investigación en este caso es a través de los alimentos. También tiene que ver a través de las experiencias, como vamos a ver en otro trabajo. Bueno, volviendo a estas definiciones,
la epigenética va a estar por encima de la genética. Habíamos hablado de metilación, la metilación como un sistema de control. Hoy en día se piensa que tiene que ver con el silenciamiento de genes, lo que permite la diferenciación de las células. Cuando un organismo está en desarrollo, no es pertinente ni es lo deseable que tenga la expresión de todos los genes en ese mismo momento. Recuerden el esquema de las ranitas. Las claves ambientales, de qué manera el estrés, los tóxicos, las drogas, la comida, llegan a tener efecto en el genoma. Es más, la pregunta inicial era, ¿llegan a tener efecto en el genoma? Hoy la respuesta parece ser sí, llegan a tener efecto fuerte y además a través de las generaciones. Las claves no saludables, bueno, esta importancia de los donadores del grupo metilo, la calidad de los alimentos, los tóxicos a los cuales nos estamos exponiendo. Bueno, todo esto cada vez abre más preguntas y los investigadores están adentrándose en ese campo, ¿no? Bueno, para recordar entonces lo que yo les había comentado, esta metilación, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Yo les había hablado de las modificaciones, la acetilación, la metilación de las histonas, todas estas modificaciones. Bueno, pues porque los ejemplos que yo encontré en cuanto a lactancia hablan sobre metilación. Y metilación de zonas muy características que han generado gran interés de la investigación, porque son secuencias que antes de cuando se vio en la secuencia del genoma decían, ¿y esto para qué está? ¿Por qué hay secuencias repetitivas en el genoma? ¿Para qué el genoma o por qué se necesitaría tener tramos repetitivos de guaninas y citosinas? Que es lo que yo les voy a hablar después como isla CG. Esas secuencias que repiten todo el tiempo, CG, 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 ¿para qué están? ¿Qué lógica tiene tener eso ahí? Bueno, eso es lo que se está investigando ahora. Entonces, vemos la secuencia del DNA, vemos la complementariedad de bases, encontramos estas dos bases CG y sabemos que las citosinas pueden ser modificadas y que se les puede añadir un grupo metilo en el carbono 5 de esta base, ¿sí? Y que ahora también sabemos que esta modificación tiene que ver o tiene un impacto en la regulación. Y esta es otra charla muy interesante que también les recomiendo, que también está abierta y que también está en YouTube, del profesor Rob Close, que él trabaja directamente con lo que le llaman las islas CGs, que son estos tramos repetitivos de guaninas y citosinas que se encuentran en el genoma de muchísimos organismos y se han encontrado en el genoma humano. Al principio era muy difícil dilucidar estas zonas porque como son repetitivas, la tecnología para la secuenciación las hacía difíciles de saber cuántas de estas repeticiones había. Se sabía que había muchas, pero no se sabía bien cuántas. La tecnología ha avanzado, entonces ahora ya casi que se puede dilucidar base por base cuál es la estructura de esta secuencia. Se tienen los mapas de todas estas islas que les llaman, están numeradas en el genoma humano, entonces se sabe dónde están, enfrente de qué genes están, cuántas son, etcétera. Así que se ha ido avanzando al respecto de esto. Entonces, bueno, vemos cómo el grupo del Dr. Close ha estado trabajando muchísimo en esto. Él nos habla de esta estructura, que tenemos, por ejemplo, un gen, en donde la hebra de DNA tiene estas citosinas metiladas, pero además tiene estos elementos característicos que les llaman las CG Islands, que son estas islas CG, que además se ha visto que no están ubicadas de manera aleatoria en el genoma, sino que tienen cierta asociación con los sitios reguladores de los genes, o sea que casi siempre o muchas veces están asociados a la secuencia reguladora próxima del gen, al promotor
que le llaman, ¿no? Entonces, contienen elementos reguladores, están, la mayor, 2/3 de los genes humanos están asociados a estas islas, o sea, que son un elemento regulador frecuente, no es raro, y que además aparecen demetiladas, o sea, sin metilación en la mayoría de las células. Bueno, y después durante su charla nos trae elementos y ejemplos muy buenos de cómo fueron encontrando protagonistas en el modelo que eligió para trabajar estas islas y el análisis de diferentes genes, por ejemplo, en el gen A, en el gen B, en el gen C, y encontró diferentes proteínas, en este caso KDM28, CFP1, KDM2A, que se pegaban a estas islas, se asociaban con estas islas y atraían a otros factores transcripcionales que eran vitales para el ratón, porque si nosotros sacábamos estos, o si este grupo saca estos factores, los muta, los hace desaparecer, el embrión no sobrevive, los ratones no sobreviven, o sea que son proteínas esenciales, que es necesario que se peguen a sus islas y que en algunos casos esto lo que traía era, por ejemplo, se pega CFP a la isla del gen B, CFP por sí solo no hace nada, pero atrae a una enzima que lo que hace es acetilar unas histonas próximas al gen B, de manera que promueve la transcripción del gen. O sea que CFP se une a la isla, atrae otras proteínas y esta a su vez hace otra función. Y a su vez después estas banderitas, digamos, hacen la señal para que se transcriba este gen, ¿sí? Y así como funcionan a veces de manera positiva, también puede pasar que una isla atraiga o tenga la función de traer una proteína que lo que va a hacer es cerrar la cromatina, ¿sí? O sea que la regulación no siempre va a ser positiva al respecto de ese gen, sino que puede ser que en ese momento del desarrollo embrionario de ese ratón, lo que se necesite sea apagar a un gen. Y entonces lo que van a hacer es que la isla funciona para que se pegue KDM28, KDM28 atrae a PRC1 y PRC1 lo que hace es cerrar la cromatina del gen A. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que de esta manera lo que menciona el doctor Close es que el genoma, porque el sitio de activación del gen va a funcionar con su secuencia, pero también funciona el control epigenético que trae la isla CG. ¿Sí? La isla CG va a hacer que se abra la cromatina o se cierre la cromatina y la secuencia del genoma atrae a un factor u otro de transcripción que a su vez atrae a la maquinaria enorme transcripcional para que se lea ese gen. De esta manera, tanto el genoma como el epigenoma trabajan juntos para la expresión de un gen, ¿sí? Bueno, no sé cuánto tiempo esté faltando, Moni, para la hora. ¿Por qué para la hora? ¿Qué pasa a la hora? ¿Para que se corte el mito? No, porque la hora pasó ya hace rato y no se cortó. ¿No se cortó? Ah. Así que ya decidí que como pasó Royanad y dijeron, bueno, este año va a ser diferente, vamos a darle más tiempo, la que coordina es Julia, así que... Ah, bueno, entonces puedo seguir. Pues sí. Sí. Uh-huh. Ajá. Sí. Uh-huh.
Uh-huh. Yo, ese ejemplo no me acuerdo, la verdad. ¿Tiene que ver con RNAi? ¿Recuerdas algo así? Bueno, es que en ese caso estamos hablando de un silenciamiento distinto, no en las marcas que se ponen, digamos, en el genoma o en las proteínas, sino tiene que ver con la generación de un RNA, como el mensajero, como el que yo les mencioné, que va a ser más pequeño y que se acopla al RNA del virus, pongamos el ejemplo. No sé si es exactamente lo que pasa, les pido disculpas. Claro, se emparejaba, claro. Bueno, pues porque la célula tiene mecanismos de protección para que las cosas no anden sueltas, digamos, para que no se generen estas, digamos, estos problemitas. Entonces, lo que se ha visto es que los RNAi lo que hacen es que es un mensajero que a lo mejor se corta en pedacitos y que después va y se acopla con otros RNA. Y lo que hace la célula es que detecta esos RNAi de doble cadena, porque en general el RNA es de cadena sencilla, detecta los dobles y los degrada, porque dice, esto no debe de estar acá. El RNA va en cadena sencilla. Si es RNA de doble cadena, esto no está bien y lo rompe todo. ¿Sí? Eso pasa, es un control post-transcripcional, o sea, posterior a la generación del RNA que tienen las células eucariontes. ¿Sí? Es un mecanismo natural para sus propios RNAs, porque a veces pasa que sus propios RNAs no son pertinentes, ya no es necesario hacer estos RNAs, los tengo que tirar a la basura, los emparejo con otro, mi mecanismo de protección los detecta y los rompe, ¿sí? Entonces esto en cierta manera pasó con el virus, lo acoplaba y lo encontraba doble y lo rompía, ¿sí? Pero eso no es epigenética en sí, sino es un mecanismo post-transcripcional de protección que tienen las células eucariontes incluso para sus propios RNAs. Porque la que puede ser doble cadena es el DNA, pero el RNA doble cadena se presenta solo en muy pocas ocasiones, tiene que ver también con regulación, pero si está así en cualquier lado suelto, la célula dice no, lo tira, lo rompe, lo degrada y chao. Entonces, digamos que un mecanismo normal sirvió para, en este caso, el COVID, ¿no? Bueno, espero haber contestado, más o menos. Entonces, Amaranta, podés utilizar el tiempo que quieras, porque, digamos, nosotros tenemos pensado hasta las 5 de la tarde el Ateneo. Bueno, que dejes tiempo igual, después para preguntas. No me vaya. Sí, ya ahora vamos a ir con los ejemplos más de los estudios que se han hecho y después un par de cosas que se han hecho en lactancia que me parecieron interesantes. Hay muchísimo más, seguramente ustedes van a encontrar. Me encantaría enterarme de cualquier cosa que les llame la atención. Está muy interesante todo lo que está pasando. Y bueno, ahora vamos a irnos a Suecia, a un pueblo que se llama Överkalix, que está en una isla. Y bueno, lo que tiene este pueblo es que al ser un pueblito aislado y al ser suecos, se ve que son muy metódicos. Y entonces lo que hicieron fue registrar, bueno, muy bien, de una manera muy organizada, los eventos importantes para la población, cuando había sequías, cuando había baja cantidad de alimentos por las cosechas, por estas cosas, cuando había lo que le llaman fiesta, porque había muy buenas cosechas y la gente le iba muy bien, bueno, todo quedaba registrado. Y hay un investigador que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, pero que tenía sus ancestros en este pueblo, entonces a él, bueno, por esas cosas de buscar sus orígenes, empezó a investigar y se dio cuenta de que, bueno, estaban estos registros, ¿no? Y lo que descubrieron junto con otra investigadora fue que los archivos del municipio
veía que la vida de los nietos había una relación entre lo que había afectado a los abuelos. Si los abuelos habían padecido hambruna y todo esto, se reflejaba en enfermedades en la descendencia, ¿no? Esto trajo como una revolución, cuestionamientos importantes, porque como ustedes recordarán, no sé, ahora vamos a hacer esta vuelta a la memoria, cuando se hablaba de la herencia de los caracteres, Lamarck tenía esta teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Todos recordamos el ejemplo que ponía Lamarck, que por ejemplo la jirafa, por estirar el cuello, podía generar un cuello más largo mientras más se estiraba, ¿no? Y que estos cuellos más largos la favorecían y entonces podía dejar descendencia. O sea que algo que hacía un individuo durante su vida y que le favorecía, podía heredarlo a las siguientes generaciones. Eso es lo que decía Lamarck. Pero Darwin viene con su teoría de la evolución y contrapone a esto la idea de que en realidad no es así. En realidad, las jirafas que tienen el cuello más largo ya de por sí, lo que tienen es una ventaja para alcanzar las hojas de los follajes donde los demás no alcanzan y entonces se pueden alimentar, y como son las únicas que se pueden alimentar, pues son las únicas que van a dejar descendencia, y la descendencia va a tener cuellos largos, pero simplemente porque se alimentó bien, no es porque el cuello largo se ha alargado a lo largo de la vida de ese individuo. Bueno, los cambios epigenéticos al respecto de si una persona come bien durante su vida y que eso se pueda heredar y tenga efecto en la vida de los descendientes, lo trae a Lamarck otra vez a cuenta, porque entonces resulta que lo que hace un individuo a lo largo de su vida sí que tiene efecto en su descendencia. Y va a tener importantes efectos porque a lo mejor la descendencia va a estar enferma, va a tener problemas de depresión, va a tener problemas cardíacos. Entonces, bueno, hubo una discusión al respecto de esto, una reivindicación del pobrecito de Lamarck. Y lo que encontraron, bueno, estos investigadores con los registros, es que hay un efecto transgeneracional justamente porque había factores muy fuertes, muy estresantes, como hambrunas, que afectaron el epigenoma de la población, ¿sí? Y que además estas marcas se habían heredado a la descendencia, permanecido, y estaban teniendo efecto en la actualidad de estas personas, ¿no? Bueno, este es el trabajo. Esta fue la primera demostración de la herencia transgeneracional con marcas epigenéticas. En estas, justamente estas siglas CPG. Y justamente por metilación, ¿sí? Bueno, es un trabajo muy interesante. Lo que encontraron es que dependiendo de si la herencia era a través del abuelo o de la abuela, el efecto era diferente. Habían detectado 2 síndromes distintos, dependiendo si la herencia era por la vía del abuelo o de la abuela, pero que tenían como factor común el silenciamiento de una zona del cromosoma 15, ¿sí? Bueno, había la muestra, digamos que las críticas a este trabajo es que la muestra no es muy grande, por supuesto, porque son personas ya grandes, son pocos individuos adultos. Hay muchos otros factores que tienen que ver a lo mejor con esta situación de la metilación. Bueno, pero sí que trae a cuenta esta posibilidad de la permanencia de las marcas. Hay una crítica a estos trabajos y es algo que también se menciona en otro trabajo que les voy a presentar ahora, que es importante. Ustedes recuerdan que para que algo sea heredado a la siguiente generación, tiene que implicar la línea germinal. O sea, los cambios que suceden en cualquier célula del individuo, o sea,
cualquiera, tienen que estar para que se hereden en la línea germinal. En este caso, en los abuelos, en los varones, se vio que, por ejemplo, en el caso de la hambruna, habían sucedido en un momento del desarrollo que le llaman el crecimiento lento, prepubertad. Y en el caso de las mujeres, en el momento de la concepción, porque son momentos críticos para el desarrollo de los óvulos o de los espermatozoides. ¿De qué manera el efecto que sufre un organismo se transmite en la línea germinal? Eso es algo que todavía no está muy claro. Pero bueno, parece ser que el evento es masivo a lo largo del organismo, o sea, la metilación o la falta de metilación sucede y entonces afecta a todo el organismo. Todavía digamos que esta es parte de la crítica que se hace a estos trabajos, que además, bueno, por ser muestras pequeñas no se pueden hacer conclusiones demasiado grandes, pero bueno, sí que abre las preguntas y la intención de hacer más investigación al respecto de todo esto, ¿no? Y bueno, lo que sí encontraron y que a mí me asombra y cómo ha avanzado esto es que en este caso, en este trabajo, encontraron 850,000 sitios de metilación, o sea, fueron a mapear esos sitios, encontraron algunos relevantes, otros que tienen que ver con vías importantes para insulina y demás, y que la resolución es de cada nucleótido. O sea, estamos hablando ya de ir letra por letra. Esto es impactante. Ah, bueno, y estos análisis se hacen, digamos, con sangre periférica, se extrae, que es otra de las críticas que también se hacen a estos trabajos, porque a lo mejor la expresión de un gen de tu interés puede estar en adipocitos, por ejemplo. Bueno, entonces tienes que ir a los adipocitos. Estás haciendo como un análisis masivo. Bueno, este es otro ejemplo que fue el que me atrajo a este de Overcalix, que es la transmisión intergeneracional de lo que le llaman el trauma de haber sido prisionero en la Guerra Civil de Estados Unidos. Se dice que los prisioneros de un bando estuvieron sometidos a muchísimo estrés, a condiciones de desnutrición muy alta, y después la descendencia tenía problemas, digamos, de depresión, problemas cardíacos, y que, bueno, esto fue así, transmitido hasta los nietos. En este caso, había una diferencia en la transmisión hacia las nietas, y se piensa en este trabajo que de alguna manera, por tener esta posibilidad de inactivar un cromosoma X y no el otro, había cierta protección y que hay cierta posibilidad en el cual los individuos femeninos puedan tener esta especie de inmunidad respecto a algunos cambios, ¿no? Bueno, es interesante también. Son cosas que digamos, traen preguntas, traen cuestionamientos. Es necesario hacer más trabajos respecto a esto, agrandar las muestras, el análisis. Bueno, esto es otro trabajo que les recomiendo revisar. Bueno, entonces ahora respecto a lo que yo encontré con lactancia, también van y revisan los perfiles de metilación de estas islas CGs. En este caso encuentran diferencias en la metilación asociados al gen de leptina, que entiendo que tiene que ver con la regulación del peso, con la saciedad, y utilizan, bueno, una muestra de niños y lo siguen hasta los 10 años. En los trabajos que tienen que ver con lactancia, como seguramente ustedes saben, lo más complicado es, bueno, ¿a qué le llaman lactancia? Si se está hablando de lactancia materna exclusiva. Acá hicieron el análisis con lactancia materna y la duración total de la lactancia. O sea, ¿qué tanto tiempo habían tomado la leche materna a esos niños, aunque hubieran tomado también fórmula y aunque también hubieran adicionado alimentos sólidos?
Lo que encuentran estos trabajos es que hay una asociación entre la metilación del EP a los 10 años, o sea, toman muestras al nacer y después a los 10 años, y que ellos encuentran que la duración de la lactancia tiene un efecto en esta metilación. Igual, son trabajos que hablan de una cantidad de niños pequeña, encuentran una asociación a los 10 años, pero después van y miran a los 18 años y no aparece más tener ese efecto. Hablan en su trabajo y en la crítica que ellos mismos hacen que quizá el análisis o la aproximación le falta fuerza, necesitan más, una muestra más grande, tener la diferenciación de este tipo de alimentación. En el trabajo de 2020, que es este que les presento, es otro grupo de investigación y es en otra población, sí hacen una diferenciación entre el tipo de lactancia que van a tener estos niños, ¿no? Ellos buscan una metilación general, encuentran algunos sitios que les parecen importantes, algunos genes que les llaman la atención, pero también es una muestra, digamos, relativamente pequeña. En este caso es una isla en Inglaterra, en donde, bueno, analizaron un grupo de niños y ahí sí hacen la diferenciación de lactancia materna exclusiva, lactancia con adición de fórmula y el grupo mixto, ¿sí? O la lactancia de fórmula, perdón, exclusiva. Y bueno, lo siguen a lo largo de varias semanas. También son momentos cortos, 13 semanas de edad más o menos. La muestra no es muy grande. Empiezan con 1.400 chicos, pero a lo largo del estudio terminan más o menos 200. Lo siguen hasta los 10 años y ven una diferencia que me pareció muy importante. Este es el esquema de los diferentes sitios ejes que fueron a analizar. Son algunos. Como ustedes ven, bueno, ya todos tienen su numeración, saben dónde están, pueden determinar y mapear la identidad de cada uno. En las barras azules, bueno, en las barras amarillas, ven el índice de metilación de los chicos cuando están amamantados con leche materna de forma exclusiva. Y las barras azules hablan de un índice de metilación, un delta de metilación, cuando el niño toma fórmula. Y luego el moradito es el de la lactancia mixta. Lo que les llama la atención, por supuesto, es el coeficiente negativo de niveles de metilación de los niños a los 10 años cuando su alimentación ha sido a base de fórmula, ¿sí? Yo cuando he visto resultados, por supuesto, se necesita muchísimo más, pero sí me vino a la cabeza el otro estudio, el de los ratones, el de los donantes de metilo. Respecto a la calidad de los nutrientes, ¿no? Tener buenos donadores de metilo para que entonces exista la posibilidad de metilar las secuencias que se requieren. ¿Cómo esto afecta a la regulación de sus genes? Bueno, es algo que requiere más análisis, requiere saber la identidad de estos sitios, cómo funcionan en la regulación de los genes sobre los que tengan influencia, pero el esquema es muy llamativo, la diferencia es evidente. Y que permanece además hasta los 10 años, ¿sí? Bueno, sí, sí. Uh-huh. Ajá. Sí.
Claro. Bueno, lo que vos te referís, en realidad, claro, puede haber cambios en la secuencia de un gen. Lo que le llaman el polimorfismo es porque a lo mejor hay una secuencia distinta, pero que en realidad solo da variación, ¿sí? En la secuencia, estamos hablando de la secuencia de DNA. Esto es distinto de lo que es lo epigenético. Vos lo que te referís es cuando en una secuencia de un gen tienes como, digamos, la palabra o el enunciado del gen escrito de una manera un poco diferente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la palabra la Casa Blanca, en una versión tendríamos la casa con S y en otra con Z. Bueno, suena parecido. A lo mejor la persona que nos escuchara recibiendo este mensaje sería la idea de una casa, pero sí es diferente ese con Z. Ese es un polimorfismo, tenemos una forma diferente. Finalmente, si esa letra o esa palabra cambia muchísimo y se fija, va a generar una mutación, o sea, un cambio total en la secuencia. Esta es una forma como de explicarlo, no sé, no es exactamente cómo pasa, pero es como para que quede como la idea. Cuando se realiza un cambio en la secuencia, ahí sí le llamamos mutación. Y si esa mutación está contenida en la línea germinal, va a pasar a la siguiente generación. Si la mutación sucede en mis células epiteliales, por ejemplo, estas células no las voy a pasar a mi progenie. Entonces, no se va a prolongar a las generaciones. Es una célula epitelial somática que no tiene que ver con mi herencia a mi descendencia. Pero si la mutación pasa a mis células germinales, entonces sí, tengo posibilidades de heredarla a mis descendientes, ¿sí? El polimorfismo es normal, es natural, no siempre implica que algo funcione mal o mejor, sino simplemente es variedad. Acá de lo que yo les estoy hablando es, tenemos una secuencia todos iguales, pero los adornos que les ponemos sí que van a tener un efecto en cómo se lee ese gen. Y en estos ejemplos, además, de alguna manera, después sí que se pueden heredar porque van a estar contenidos en la línea germinal. Por eso llaman tanto la atención las islas CPG, porque son muy abundantes, están en todo el genoma, tienen que ver con la regulación de los genes y además se afectan de manera masiva. O sea, la metilación parece ser un mecanismo como muy próximo al ambiente, que es muy sensible al ambiente en cuanto a la alimentación y que además tiene un efecto, ¿viste? Lo que le llaman que se dispersa a todas las células. Entonces sí que podría alcanzar la línea germinal, o es evidente que alcanza la línea germinal porque se está heredando a nietos, a hijos y a nietos, ¿sí? Y no parece ser reversible de una manera sencilla, porque, por ejemplo, en el caso de los prisioneros de guerra, si ustedes van y leen, dicen, bueno, estas personas fueron prisioneras, estuvieron un tiempo sin comer, estuvieron muy mal, después volvieron, fueron rescatados, y no perdieron, digamos, sus marcas y las heredaron a los hijos. Entonces, esto hace que sea una herencia que no tiene que ver con mutación. Lo cual, entonces, es un nuevo mecanismo de transmisión de la información a través de estas islas. Por eso llama tanto la atención que sea algo tan general, tan sensible al ambiente, que sea, digamos, sensible a la manipulación, como en el caso de las ratonas. Las suplementan y modifican
el fenotipo de la progenie, de una manera relativamente sencilla. ¿Sí? Y además, no es necesario cambiar la secuencia. Sí. Lo que está buenísimo también de la epigenética, que a mí me fascina, que también es el encuentro, porque el ambiente no solamente tiene que ver con la alimentación, sino, por ejemplo, con los niveles de estrés, con un montón de cosas, que es el encuentro, como digo yo siempre, de la psicología por ahí con la genética. También creo que esa parte me fascina. Hay algunos trabajos también que estaba chusmeando de estrés y cómo afecta el estrés, porque yo hago investigación también con CONICET, con mi directora que es de CONICET, y evaluamos estrés materno y lactancia, y dificultades en la lactancia. Y es impresionante, o sea, me estaba leyendo algunos trabajitos en donde hablan de los cambios epigenéticos que produce el estrés a nivel de metilaciones en receptores de cortisol. Sí. Que capaz tal vez lo vas a mostrar, no sé, pero que está muy bueno porque también habla justamente de lo que nosotros estamos trabajando con respecto al estrés materno y cómo varía realmente desde la epigenética para evaluar los niveles, para disminuir, digamos, la respuesta al cortisol en los bebés que están con madres que están menos estresadas. Bueno, yo no sé si es exactamente el trabajo que vos mencionas, pero es un trabajo que yo el que recuerdo es uno que se hace con ratones, en los cuales se ponen, o sea, se evalúa, digamos, la calidad del cuidado del ratón, y se ponen, digamos, con lo que le llaman una buena madre, una mala madre, o sea, madres que están siendo, han sido modificadas y pueden o no pueden hacer lo que le llaman los cuidados maternos de acicalamiento. Entonces, las crías que no son acicaladas porque están con una mala madre, tienen niveles de cortisol muy altos. Y cuando los pasan con una buena madre, disminuyen porque se realizan los cambios epigenéticos, de manera que disminuyen los niveles de cortisol y de estrés en las crías. Eso, bueno, es algo que es parte de los trabajos que existen. No son exactamente sobre lactancia, sino cuidado materno. Pero sí, son estas modificaciones que tienen que ver con el ambiente, que van a tener un efecto en el fenotipo del individuo y que no tienen que ver con justamente esta diferencia que menciona Patricia, que son las mutaciones, ¿no? Que son otra cosa y que implican otros mecanismos también, que también van a suceder dependiendo de otras circunstancias, o sea, la exposición a tóxicos, la exposición a sustancias que puedan tener efecto en la doble cadena de DNA, producen mutaciones y producen cambios heredables también. Pero esos son, digamos, otras cosas, otros mecanismos, ¿sí? Amaranta, sí. Entonces, nos falta 25 minutos para las 5 de la tarde. Si querés ir redondeando para dar un tiempo a todos para preguntas. Sí, estamos ya terminando. Bueno, en este análisis lo que hacen es mencionar, bueno, que este mecanismo respecto a las islas CPG se plantea como un mecanismo muy general, o sea, estamos hablando de una situación de largo alcance o de gran alcance en el organismo, que tiene que ver con muchos genes y que explicaría, digamos, el efecto que tiene la lactancia con diferentes, digamos, afectaciones, ¿no? O sea, asma, dermatitis, lo que tiene que ver con obesidad, diabetes, bueno, pues porque es algo muy general. Entonces, podría tener una relación muy evidente con la regulación así, a gran escala, ¿no? De elementos como estas islas que se metilan. Bueno, las limitaciones en este estudio, lo que ellos mencionan, el tamaño de la muestra, la forma en la cual se entiende o no se entiende la lactancia, que pudiera haber otros factores que ellos no están teniendo en cuenta. Y que además, yo quería mencionar otra cosa que ahora se me fue un poco, pero me parece que ya la había mencionado en el otro caso.
Bueno, que encuentran algunos genes muy llamativos, pero que bueno, con este análisis tan general, ellos no son capaces de decir si tienen o no relevancia, digamos, para lo que están estudiando, y van a tener que ir a hacer más análisis para ver específicamente el efecto que tiene la metilación en algún tipo, en algún locio, en algún gen de interés. Pero que bueno, son preguntas que se están haciendo, es un análisis masivo, la tecnología para acceder a esto no es sencilla, no es barata tampoco. Los estudios son a largo plazo porque se siguen a los individuos durante años, y bueno, que se requiere más investigación al respecto de esto para generar estas políticas de salud y de protección a la lactancia, como, bueno, venimos haciendo o la investigación pretende. Y bueno, este es el final entonces de la charla. Yo les quería agradecer. Esta es una gatita cálico también, como ya saben, entonces esta es una hembra de mamífero que tiene uno de sus cromosomas X heterocromatinizados, y ya a esta altura seguramente sabrán por medio de qué mecanismo. Así que bueno, yo les agradezco, me siento muy honrada de haber sido invitada, y bueno, cualquier pregunta que tengan estaré encantada de contestar. Muchísimas gracias, Amaranta. Vamos a ver entonces ahora preguntas del público. Ya dejé de compartir y todo. Gustavo levantó la mano. Gustavo. Sí, gracias. Hermoso y absolutamente complejo, ¿no? La situación como es la vida, ¿no? Obviamente a partir de estas cositas tan chiquititas que regulan la vida. Y qué interesante, así como sabemos hace muchos años que el ácido fólico que se le da a las embarazadas produce muy poca reducción en los defectos del cierre del tubo neural, pero sí produce mucho más efectos si se da en la adolescente previo al embarazo, ¿no? Acá también tendríamos que abrir una ventana. ¿Qué pasa con los varones de 10 a 13 años? Supónganse, para decir un rango, o de 10 a 13 años, como para que realmente estas catástrofes de hambruna o de estresazos u otros distintos elementos del medio ambiente puedan afectar realmente y epigenéticamente a la descendencia, ¿no? Es muy interesante, realmente. Sí. Gracias, Amaranta. Ay, gracias. Sí, es muy interesante. Además, ácido fólico está candidateado o se menciona como un donador de grupos metilo. Entonces, el ácido fólico, la vitamina B12, otras sustancias que son importantes, digamos, para el desarrollo. Bueno, lo que todos sabemos, que los chicos y las chicas tienen que comer bien, alimentos de calidad, desde la infancia, desde siempre. Y que además, bueno, se piensa que la alimentación de la madre es fundamental, pero hoy se sabe que también la del padre de los chicos es fundamental para el buen desarrollo, ¿no?, de esos niños. Así que sí, es así. La suplementación es importante, pero la buena alimentación desde siempre es fundamental. Los alimentos de calidad, eso. Roxana levantó la mano. Roxana Conti. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Amaranta? Un gusto escucharte. Excelente Muchas charla. Gracias. Gracias a vos. Bueno, un poco recién reforzaste nuevamente el concepto, y a eso apuntaba mi reflexión, mi pregunta, cuando comentaste que la dieta materna durante la gestación tiene un efecto epigenético, ¿no? Y me pregunto, es algo bueno que ya desde hace un tiempo me vengo cuestionando, porque bueno, siempre decimos que la leche humana tiene todo lo que un bebé necesita, pero hoy, a la luz de cuestiones
muy complejas, ¿no? Que, bueno, se entrelazan con temas muy actuales como es el etiquetado frontal, la soberanía alimentaria y cómo están alimentándose nuestros niños, niñas a nivel global, ¿no? No solamente hablo de mi país. O sea, nuestros adolescentes, ¿no? Que luego van a gestar y amamantar, ¿no? En cuanto a también la calidad de esa leche, porque en definitiva también, como has mencionado, somos lo que comemos, ¿no? Entonces creo que desde hace unas pocas décadas a esta parte, la calidad de la alimentación ha caído mucho. Y hoy con todo el tema de los ultraprocesados, me pregunto cómo es la densidad nutricional de una adolescente que luego va a amamantar, ¿no? No sé, quería, bueno, traer esta reflexión y saber qué pensás al respecto. Claro, eso es algo que yo creo que nos tiene que, es una muy buena reflexión, es algo que tenemos que tener en cuenta, en mente. Es verdad, o sea, las mamás, la leche materna es superior, tiene todo lo que el bebé necesita, muy superior a cualquier leche fabricada. Y necesitamos que esa mamá, porque esa mamá es un individuo que tiene derecho a recibir una buena alimentación, un entorno saludable, pues también esté bien, o sea, sea un organismo que esté bien alimentado para poder proveer a sus hijos de lo que los chicos van a necesitar, ¿no? O sea, además sabemos que la lactancia es hipergenerosa y aun cuando la mamá tenga algún tipo de déficit, saca del cuerpo de la madre para darle a la descendencia, ¿no? Pero bueno, lo que no queremos es justamente que el cuerpo de la mamá se vea afectado, ¿no? Entonces, sí necesitamos también proveer a esa mamá de buenos recursos, de buena alimentación, de un ambiente saludable y apoyo de la comunidad para que pueda amamantar a ese bebé, ¿no? Después, es muy bonito también esto porque a veces se traen ideas, bueno, la leche, la calidad, lo que nosotros sabemos y vemos en el grupo de apoyo, lo que les dicen a las mamás, tu leche no es buena, ay, debe ser que no es de calidad, ay, será lo que comes, comete esto, comete lo otro. Y bueno, a lo largo del mundo las dietas son tan variadas que tienen que ver con la cultura, que bueno, mientras sean dietas que provean al cuerpo de la madre de una situación de bienestar, no tiene nada que ver con la calidad de la leche. O sea, la leche es fantástica, la de todas. Siempre que la mamá esté en buenas condiciones de salud. Claro. Claro. Bueno. Los tóxicos ambientales. Por supuesto. Sí, y si hablamos de alimentación, obviamente no podemos dejar de hablar de microbiota y también se entrecruza con la epigenética. Creo que ahí también es un campo hermoso para seguir estudiando y seguir evaluando y qué sucede con la microbiota y dejar de temerle a las bacterias y empezar a amigarnos un poco con ellas, no solamente con bacterias, sino con todo lo que tiene que ver con lo que significa la microbiota. Parece que también, esa es otra charla aparte, ¿no? Pero creo que es súper interesante como seguir ahondando en estos temas y seguir evaluándolos y tratándolos así como ahora este espacio de reflexión que está buenísimo. Muchas gracias. No, al contrario. Claro. Y otra cosa, hola Amaranta, excelente, hola. Excelente tu exposición, muy clara, la parte del genoma. No, yo también quería aportar esto de la embarazada y lo que se está observando, el aumento del consumo de drogas en las nenas y que son adolescentes y todo ese equipo multidisciplinario para acompañarla, y porque esto produce los cambios epigenéticos que después en el bebé repercute a corto y a largo plazo.
Así es. Sí, como el modo de nacimiento, la microbiota, etcétera, etcétera, que hablaban las chicas. Sí. Voy a leer algunos mensajes, Amaranta, que están en el chat. Alejandra Storni dice, un encuentro muy enriquecedor, excelente exposición, muchas gracias por este espacio. Marcela Jorquiza dice, gracias Amaranta, como siempre un lujo tu exposición, desde Mar del Plata. Diana Carolina Echeverri dice, muchísimas gracias, excelente exposición, muy clara, información importante para poder compartir, qué importante exposición para seguir reforzando y trabajando en alimentación saludable y prevenir el consumo de tóxicos